Hola, en este siguiente video les voy a explicar acerca del neurotransmisor GABA, ya como me habían solicitado. Ay, ya, canela. Bueno, entonces vamos a comenzar. Listo. Entonces es muy importante tener estos conceptos en cuenta, ya sea para entender la señalización del GABA o cualquier otro tipo de señalización. Entonces el primer concepto para tener en cuenta es el concepto de agonistas. Los agonistas son aquellas sustancias que hacen o potencializan la función de cualquier molécula señalizadora. Esto quiere decir que estos agonistas van a cumplir la misma función o van a ayudar a la molécula señalizadora a cumplir su función. Eso es una sustancia agonista. La sustancia antagonista son aquellas sustancias que o van a bloquear o hacen lo contrario a la función de cualquier molécula señalizadora. Eso quiere decir que ellas van a inhibir la función de la molécula señalizadora. También hay que tener en cuenta los tipos de receptores de membrana, como los habíamos visto en el video anterior, que son 3 asociados a canales iónicos, a enzimas o a proteínas G. Y el concepto de hidrofílico, que es todo lo compatible con el agua, o sea, quiere decir que se puede disolver en el agua, e hidrofóbico, que es todo lo incompatible con el agua, como los lípidos y todo ese tipo de sustancias. Entonces vamos a comenzar con el mecanismo de señalización del GABA. Hay que tener en cuenta que el GABA es un neurotransmisor. Eso quiere decir que este tipo de señalización va a ser sináptica, va a ser producida por las neuronas. ¿Listo? Entonces lo que tenemos es que la acción del GABA es inhibitoria en el sistema nervioso central. Eso quiere decir que va a producir un potencial inhibitorio postsináptico. ¿Esto qué quiere decir? Que el GABA va a inhibir a la producción de sinapsis dentro de las neuronas. Entonces tenemos que la imagen de la izquierda es cómo se encuentra la neurona normalmente. Esta imagen de acá. Tenemos esta imagen de acá. Listo. Esta imagen de acá tenemos que es una neurona, cómo funciona normalmente. Entonces tenemos que la neurona se encuentra en potencial de reposo cuando en su interior hay bastantes electrolitos de tipo negativo. Esto quiere decir que la neurona tiene carga negativa en su interior. Eso es básicamente lo que sucede cuando hay un potencial de reposo. Entonces, ¿qué sucede cuando hay un potencial? Entonces, ¿qué sucede cuando sucede la sinapsis? O sea, quiere decir que llega una señal a la neurona que va a llevar a que ella se active. Entonces, lo que sucede es que llega la señal a la neurona, lo que va a ver es que se van a abrir los canales de sodio-potasio. Eso quiere decir que va a ingresar al interior de la célula, va a ingresar iones positivos como lo es el sodio, y va a disminuirse la carga negativa de la célula. Esto se llama como potencial de acción. Quiere decir que la neurona cambia de potencial negativo a un potencial positivo por la entrada de sodio al interior de la célula. Eso es lo que ocurre en un potencial de acción normal. Esto va a llevar a que la neurona genere ese potencial de acción y viaje por el axón todo el impulso eléctrico para activar otra neurona. Esto va a ser el principio de la comunicación entre las neuronas. Eso es lo que va a suceder. Entonces, normalmente una neurona está con carga negativa. Cuando va a haber un potencial de acción, se abren los canales de sodio, va a entrar el sodio al interior de la célula y va a cambiar la polaridad negativa de la neurona a una polaridad positiva, produciéndose una despolarización, lo que va a llevar a que se dé el potencial de acción dentro de la neurona. Entonces, ¿qué sucede con el GABA? Que es básicamente lo que vamos a ver en la neurona que se encuentra a la derecha. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, primero va a llegar el GABA, se va a unir al receptor de membrana. Él tiene dos tipos de receptor, el GABA. Un receptor asociado a iones como un canal ionotrópico,
Entonces en este tipo de receptor el GABA se va a unir y lo que va a producir es que va a abrir este canal. Pero a diferencia del canal sodio, este no va a ser un canal de sodio, sino un canal de cloro. Esto quiere decir que lo que va a ingresar a la célula no va a ser una carga positiva, sino una carga negativa. Gracias al GABA. El GABA va a activar este canal ionotrópico de cloro, lo que va a hacer que entre cloro al interior de la célula, o sea, se vuelva más negativa. Esto se conoce como hiperpolarización, o sea, quiere decir que las neuronas obtiene una carga más negativa, lo que va a provocar que no se dé el potencial de acción, porque como ya vimos en la imagen anterior, para que haya un potencial de acción se necesita que entre carga positiva a la célula. El GABA lo que va a evitar es que entre esta carga positiva a la célula, sino que va a entrar más carga negativa. Por eso es que el GABA provoca un potencial inhibitorio postsináptico, porque si va a ingresar más carga negativa al interior de la célula, lo que va a hacer es inhibir esa neurona, entonces no va a haber potencial de acción y no va a haber comunicación sináptica. Ese es uno de las funciones del GABA, o sea, el GABA con este canal ionotrópico va a abrir canales de cloro, que el cloro es un ion negativo. Hay otro tipo de receptor para el GABA, que es un receptor asociado a proteína G. Bueno, pues en la imagen no se alcanza a ver, pero yo les envío las diapositivas. Entonces tenemos que este receptor de acá es un receptor asociado a proteína G. Entonces cuando el GABA se va a unir a este tipo de receptor, lo que va a suceder es que va a activar a la proteína G. ¿Y qué va a hacer esta proteína G? Se va a ir a unir a la adenilciclasa y la va a inhibir, o sea, va a modularla negativamente, la va a inhibir. Entonces al inhibir a la adenilciclasa lo que va a hacer, normalmente hace es se activa para producir AMP cíclico, y este AMP cíclico va a servir de segundo mensajero para activar otros receptores de membrana, tales como los canales sodio-potasio, que son los canales que van a volver positiva a la célula. Entonces, como el GABA llegó a este receptor, va a activar a la proteína G. Esta proteína G va a inducir que esta adenilciclasa no se active, y al no activarse esta adenilciclasa no va a haber producción de AMP cíclico, por lo tanto no va a haber ninguna respuesta a los receptores de membrana, entonces no se van a abrir los canales de sodio-potasio. Otra de las cosas que va a suceder con esta activación de proteína G inducida por el GABA va a ser que el GABA va a inactivar también el trifosfato de inositol. Este trifosfato de inositol es muy importante dentro del potencial de acción de la célula, ya que para que haya potencial de acción, como lo vimos en la imagen anterior, o sea, que entre carga positiva a la célula, se necesita calcio, porque el calcio se va a intercambiar con el sodio. Para que ingrese sodio a la célula, el calcio tiene que salir. Entonces esto se vuelve como una dependiente de calcio también. Entonces el trifosfato de inositol lo que hace, su función es ir a los receptores del retículo endoplasmático y activar los canales de calcio. Entonces saca el calcio. Lo que sucedería normalmente si no hubiera GABA sería que el trifosfato de inositol fuera al retículo endoplasmático, activara los receptores de calcio, los canales de calcio, el calcio saldría del retículo endoplasmático y así podría haber ese intercambio entre sodio y calcio para que la célula se convierta positiva. Pero como el GABA activó la proteína G, esta proteína G va a ir a inhibir al trifosfato de inositol, por lo tanto no va a haber esa activación, no va a haber esa salida de calcio. Por lo tanto, el canal sodio-potasio, que va a permitir la entrada de sodio a la célula por intercambio de calcio, se va a inactivar. Entonces eso quiere decir que no va a entrar carga positiva a la célula. Entonces básicamente esa es la función del GABA. El GABA es un inhibidor porque va a evitar que la célula se despolarice, o sea, que la neurona se despolarice. Va a evitar que la célula, va a mantener el potencial del reposo siempre, porque va a activar ya sea los canales de cloro para que la célula sea más negativa, se hiperpolarice, o va a activar
un receptor asociado a proteína G que va a ir a inhibir la adenilciclasa y el trifosfato inositol. Básicamente es así como funciona el GABA. ¿Qué sucede con el alcohol? Que es otra de las preguntas que tenía. El alcohol es un agonista del GABA. ¿Qué quiere decir con agonista? Como yo ya les expliqué antes que era un agonista, el agonista es una sustancia que va a realizar la misma función de la molécula señalizadora o va a potencializar su efecto. En este caso el alcohol va a ser un agonista porque cuando se va a unir con los mismos receptores del GABA va a cumplir la misma función. Entonces va a haber una inhibición del sistema nervioso central. Eso es lo que sucede con el alcohol. El alcohol va a inhibir al sistema nervioso central. Por esa razón sucede todos los síntomas después, o sea, todos los síntomas cuando una persona se emborracha se deben a que hay una inhibición del sistema nervioso central. Entonces, pues básicamente esta es la explicación del GABA. Cualquier pregunta o duda que tengan me dicen. También si necesitan otro tipo de vía señalizadora, por ejemplo el glucagón o de otro tipo de sustancia, me pueden decir. ¿Listo?